Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera sesión en vivo de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet en Español. Hoy nos encontramos con el módulo Actores, 23 de marzo. Nos acompaña, tenemos hoy un invitado muy especial desde Paraguay, Nicolás Caballero, que es coordinador de tecnologías de la información y asesor técnico de la Presidencia de la República del Paraguay, y también es el representante de su país ante el Comité Asesor Gubernamental GAC del ICANN, y es el nuevo chair, ya te podemos decir chair en forma del GAC, que es el Government Advisory Committee de ICANN. Entonces, para nosotros es mucho honor contar con Nicolás hoy. Como les decía, la próxima sesión, les recuerdo, la sesión número 4, será del módulo de infraestructura el 30 de marzo con Nicolás Antoniero de Uruguay, quien es ingeniero y es el gerente de compromiso técnico para la región de Latinoamérica y el Caribe en la ICANN. Va a ser una sesión muy interesante donde vamos a hablar sobre el DNS, o Domain Name System, el abuso y todas estas cuestiones que tienen que ver con los nombres de dominio. Perfecto. Entonces, con ustedes, Nicolás Caballero, como habíamos comentado, va a ser una sesión muy interactiva. Cualquier pregunta que tengan, ustedes saben que es un tema que nos concierne a todos porque los gobiernos son como representando a los ciudadanos y es una de las voces autorizadas ante la ICANN. Entonces, con ustedes, Nicolás Caballero, que nos va a hablar sobre todo este importante tema de los gobiernos en la gobernanza de Internet. Nico, muchas gracias. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Lilian. Solo hacer una pequeña aclaración. Yo ya no represento a Paraguay en el GAC. Ya no soy la voz de Paraguay en el GAC, porque el GAC tiene una cuestión muy interesante, incluso para mí, que lo acabo de aprender, que es cuando uno se convierte en el chair, en el presidente, digamos, del GAC, deja de representar a su país para automáticamente pasar a representar a los 181 países que conforman el GAC, 181 países y 38 IGOs o Intergovernmental, organizaciones intergubernamentales. Entonces, nada, solo hacer esa aclaración porque el nuevo representante de Paraguay en el GAC es Ignacio Velázquez. De hecho, ya se envió la nota correspondiente y bueno, y solo quería hacer esa aclaración. Entonces, yo no sé si hacemos un tour de table, como dicen los franceses, para más o menos tener una idea de dónde son los participantes y más o menos ir ajustando el nivel de detalle, porque si no yo empezaría hablando muy tipo GAC 101, digamos las cosas muy básicas del GAC, pero capaz que voy a aburrir a la gente, entonces quiero tratar de entender más o menos qué nivel de expertise o de entendimiento tienen los participantes, ¿verdad? Entonces, muy brevemente, el nombre, el país que representan y si pueden decir, por favor, si es, digamos, principiante, mediano o avanzado, porque si tenemos PhDs en la concurrencia, entonces, bueno, vamos directamente al grano. No sé si les parece bien. Parece bien, así que tienen la palabra, levanten la mano y le daremos un turno para que abran su micrófono y se presenten al resto. Adelante. Ok, Iliana, adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Iliana Rodríguez y soy de Puerto Rico y me considero principiante. Perfecto, Iliana. Muchísimas gracias. Seguimos. Bueno, me va a tocar llamar a lista, como en los colegios. Bueno, Cristian, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Hidalgo de Costa Rica. Digamos que un nivel intermedio. Ya tengo tiempo conociendo esos temas, sobre todo en los foros de gobernanza de Internet, etc. Entonces, un gusto. Perfecto. Alexandro, adelante. ¿Qué tal? Alessandro Francolini, soy de Panamá. Y sí, también, no sé, entre principiante e intermedio, la verdad, pero bueno, ya hemos apoyado a organizar algunos también IGFs acá desde Panamá, pero bueno, a la orden. Perfecto. Bueno, vamos a seguir llamando lista. Bueno, Amaro, hay unos que no tienen acceso a su micrófono, me han comentado. Amaro dice que investiga Internet desde hace años y tiene un nivel intermedio. Los que no pues desean hablar pueden escribir en el chat.
Cristian, bueno, ya habló Cristian. Ana Sofía, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Sofía Gómez, soy de Colombia y pues en un nivel también de principiante. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Y nos faltaría Arturo. ¿Arturo habló? Arturo es tímido, no quiere hablar. Sí, creo que él que me dijo que estaba sin acceso. Cristina. Bueno, Nubia es de El Salvador. Estaba Cristina es, Marcelo. sí, Cristina es de Puerto Rico y ella tiene conocimiento básico, su área de expertise es ética. Okay. Estaba Marcela, pero tuvo inconveniente de... Ah, bueno, Arturo de Perú, nivel intermedio. Paul Cueva de Perú, nivel intermedio. Marcela tuvo un problema de conexión, salió, pero Marcela sí tiene un nivel más avanzado porque ella ha participado muy activamente en la ACNI. Entonces ya tienes el panorama, Nico, es un Perfecto. nivel intermedio. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir desde el 101. Entonces, básicamente el GAC constituye la voz de los gobiernos en la ICANN, ¿verdad? Es la voz de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales dentro de la estructura multi-stakeholder de la ICANN, ¿verdad? Que es una cuestión, yo hasta me atrevería a decir que es una cuestión única en el mundo porque estructuras similares yo conozco muy pocas realmente, porque si, por ejemplo, lo comparamos con la ITU, la ITU es una cuestión que, como todos saben, depende de Naciones Unidas, etcétera, y ahí básicamente la cuestión es un país, un voto, ¿cierto? Y, digamos, si hay alguna discordancia en cuanto a cualquier tema, entonces, bueno, en último caso se vota. Ese no es el caso en el GAC. El GAC trabaja todas sus decisiones por consenso, ¿correcto? Y bueno, ¿cuál es el rol principal del GAC? El rol principal del GAC es dar advice a el board de la ICANN sobre asuntos de políticas públicas, especialmente donde hay una conexión o una interacción entre las cuestiones técnicas de la ICANN y políticas y en algunos casos leyes nacionales e internacionales, entre los cuales hay, y ahí tocamos un poco de derecho internacional y varias otras cuestiones que finalmente dependen de la jurisdicción y dependen de una serie de cuestiones. Eso entonces así a grosso modo, pero el rol principal del GAC es básicamente dar comité asesor gubernamental, entonces Governmental Advisory Committee, y como el propio nombre lo dice, es dar advice en tópicos muy específicos o muy generales también, depende, o sea, no hay una cuestión, eso depende del momento. Hace 10 años era el gran boom, eran los nuevos GTLDs y hubo toda una serie de cuestiones con el punto Amazon, los que ya más o menos vienen siguiendo esto de hace rato van a entender lo que les estoy diciendo. Hubo varias discusiones y varias cuestiones respecto al punto Amazon, al punto Patagonia, al punto Wine, Van, en francés, o sea, una serie de cuestiones. Para la siguiente ronda, y bueno, no me quiero adelantar un poco, pero hasta acá, digamos, por la parte procedimental, si hay alguna, voy a parar ahí porque si no yo me engancho y sigo para adelante, así que me parece que vamos por partes, como decía Jack the Ripper, y, y entonces si hay alguna consulta, más que bienvenida. Sería, Nico, interesante que explicaras un poquito el asunto del dominio de Amazon y la controversia que hubo y cómo intervinieron los gobiernos de la zona. Con la sociedad civil, que bastante que luchamos. Bueno, esa fue toda la información está disponible, ¿verdad? Pero básicamente hubo una serie de países, y esto me tocó directamente a mí, ¿verdad? O sea, porque yo era representante de Paraguay en ese momento, entonces, pero principalmente eran los países amazónicos, ¿verdad? Por toda esta controversia que hubo por el registro del punto Amazon, obviamente que es una empresa comercial, ni hace falta que explique lo que es Amazon, ¿verdad? Pero que también tiene implicancias culturales, políticas, sociopolíticas, económicas y una serie de cuestiones más que no quiero llover sobre mojado porque esto fue ampliamente discutido, pero sí esto fue una discusión que duró cerca de 4, incluso me animaría a decir 5 años,
y hay amplia bibliografía disponible, ¿verdad? No quiero aburrirles con más de 20 minutos de explicación, pero no fue el único caso, de hecho, no fue el único caso, y no creo que sea el último tampoco, pero por lo menos ahora en la siguiente ronda de los GTLDs, entonces hay una serie de medidas que se están a punto de aprobar. En algunos casos incluso hubo en la última reunión ahí en Cancún una serie de anuncios por parte del board que están públicamente disponibles también respecto a algunas, a varias cuestiones que hacen esa es, por ejemplo, para no irnos por las ramas, esa es una de las principales funciones. Por ejemplo, el gag early warning, o sea, no soy muy buen traductor, pero early warning vendría a ser exacto, poner si hay algún país que dice, me quieren registrar punto Bogotá, por dar un ejemplo, o punto Kingston, o punto Jamaica, o punto Santiago de Chile, no sé, estoy dando ejemplos muy... Entonces, bueno, obviamente el representante, hay unos mecanismos que se siguen, ¿cierto? Y hay mecanismos de resolución y una serie de cuestiones que están regidas básicamente también por los principios operativos del GAC, ¿verdad? Que son básicamente 54, 55 artículos que también están disponibles en la web de la ICANN. Si alguien quiere echarle un vistazo, va a entender mejor Pero no es una cuestión que se hace, quiero dejar muy en claro, en base al antojo del GAC chair, o sea, a mi antojo o al antojo del anterior chair. O sea, hay una serie de principios reguladores que hay que respetar a rajatabla. Imagínense ustedes, 181 países, y estamos hablando de países chicos como Paraguay, pero también estamos hablando de países muy grandes como China, como Estados Unidos, como cierto, Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, Argentina, Brasil, ni hace falta que mencione a todos, ¿verdad? Pero entonces hay que tener el doble de cuidado, especialmente en este tipo de cuestiones. No sé si hay alguna consulta o si sigo adelante. Sí, podemos movernos hacia adelante. Bueno, siguiendo hacia adelante, entonces, ¿cómo se refleja ese advice? Y perdóname, yo no estoy siguiendo el chat. No sé si, avísame vos, por favor, Lilian, si es que hay alguna pregunta en el chat, o si hay alguna mano levantada, o si hay alguna consulta, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. No Yo no soy multitasking. Desafortunadamente quisiera hacer multitasking, pero no lo consigo. Trato bastante. Acá, que nosotros nos encargamos del chat. Entonces, bueno, ¿dónde se refleja ese advice que el GAC da a el board finalmente? Porque como ustedes sabrán, el board es la autoridad máxima dentro de la ICANN. El board es el que decide quién va a ser el CEO, o sea, el board elige al presidente de la ICANN, ¿cierto? Y el GAC, para que ustedes entiendan, es uno de los consejos asesores. Hay varios otros también, pero bueno, no viene al caso, no lo voy a explicar, pero digo, es uno de los comités asesores. Entonces, ahora, dentro de esos comités asesores, la particularidad del GAC es que, digamos, el rol especial, entre comillas, que tiene es que cualquier consejo que dé, cualquier sugerencia, cualquier advice que da el GAC, ¿verdad? Tiene como una especie de estatuto especial porque tiene que ser tomado muy en serio por el board. Y en el caso de que el board lo rechace o que tome acciones que son inconsistentes con el advice que le dio el GAC, tiene que justificar muy bien las razones, y de hecho hay un punto intermedio donde antes de proseguir en cualquiera de las direcciones, tanto para rechazo como para aprobación como para stand-by, porque hay situaciones donde quedan stand-by, o sea, en el limbo, digamos, por X cantidad de tiempo. Eso no está estipulado tampoco, entonces ahí hay algunas cuestiones un poco grises, pero en todo caso se tiene que hacer como una especie se tiene que llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. En otras palabras, el board no puede rechazar alegremente las recomendaciones del GAC. Obviamente ese estatus especial es porque, como bien dijo Lilian al principio, digamos, el comité asesor gubernamental representa países. Esos países, cada uno de esos representantes obviamente tuvo un ejercicio democrático
o semidemocrático o no estamos acá para discutir eso, pero digamos, fue electo por su pueblo y finalmente son representantes de cada uno de sus países y de cada uno de sus gobiernos. Entonces, a grosso modo, esa es la función, ese es, digamos, el rol principal del GAC. Nos reunimos interseccional. Ahora, si les parece bien, voy a pasar a hablar de la parte procedural del asunto, a no ser que haya alguna pregunta, Lilian, y te consulto si es que hay preguntas en el chat o si seguimos adelante. Si me La parte permite, procedural, ¿perdón? antes de que prosigas, Nico, es importante que los participantes comprendan que ICANN está organizado por diferentes sectores de nuestra comunidad o de verdad de la sociedad, y hay otro grupo asesor que se conoce como el At-Large Advisory Committee, que somos los usuarios finales del Internet. Es importante que tengan presente eso porque están escuchando a Nico hablarles de la perspectiva de los representantes de gobierno, dándole consejo a la Junta de ICANN, pero también está este otro grupo que somos el equivalente a la sociedad civil, pero es el usuario final. Somos todos los que usamos el Internet, que tenemos la oportunidad también, de igual que como menciona Nico, en llegar a consensos y emitirle un consejo a la Junta para que lo considere al ver las políticas que se desarrollan. Nico, continúa adelante. Correcto. Y bueno, y hay otros, pero no pensé que iba a ser parte del scope de la conversación, pero obviamente también está el GNSO, que es Generic Name Supporting Organization, está el CCNSO, que es Country Code Name Supporting Organizations, pero o sea, les pido disculpas, pero yo me estoy solamente centrando en lo que hace el GAC, entonces obviamente que es mucho más amplio y no creí necesario referirme a AILAC y al resto de los comités asesores, ¿verdad? No, no es te con las disculpas simplemente del un caso. contexto, es simplemente un contexto. Sí, y todo Perfecto, eso perfecto. está Entonces, en el módulo. Entonces, bueno, proceduralmente, nosotros tenemos sesiones intersesionales, porque hay básicamente tres reuniones del GAC por año, que obviamente coinciden con las reuniones de la ICANN en general. Y intersesionalmente también tenemos llamadas por Zoom, tenemos... normalmente es cada 2 semanas o una vez al mes, dependiendo de qué hot topics estén en ese momento sobre la mesa, ¿verdad? El GAC se compone del chair y hay 5 vice chairs. Hace poco hubo una elección para el quinto vice chair, básicamente porque el representante de Corea del Sur básicamente renunció por unas cuestiones ahí internas que no vienen al caso. Entonces, bueno, en ese caso se procede de acuerdo a los procedimientos internos del GAC a hacerse una nueva elección para cubrir ese periodo. Pero normalmente los términos son de 1 año para los vice chairs y de 2 años para el chair. O sea, 2 años el chair, 1 año los vice chairs. En otras palabras, 3 reuniones, ¿cierto? Están cubiertas por los vice chairs, luego eventualmente habría otra elección o no, depende, eso depende de si se necesita una elección o si por aclamación continúan los que están en el cargo en el momento, y la misma cosa se aplica para el chair. En el caso del chair, de la chair anterior, que era Manal Ismail de Egipto, ella justamente cubrió el periodo que le correspondía a Thomas Schneider, que era de Suiza, creo que en el 2017, si mal no recuerdo. Entonces completó ese periodo y luego empezó a correr su término, que es de 2 años, siendo reelegida por 2 años nuevamente. Y acá está este humilde servidor, entonces, que fue elegido en la reunión de Kuala Lumpur. Eso en cuanto a cuestiones procedurales. No sé si hay preguntas. Nuevamente, yo paro porque si no sigo de largo y me entusiasmo un poco, entonces prefiero parar acá y ver si hay preguntas. Pregunta, Nico, ¿han habido otros latinoamericanos dirigiendo el GAC? Sí, hubo varios vice chairs, o sea, vicepresidentes de Latinoamérica. Que yo recuerde, tenemos a Olga Cavalli de Argentina, pero
chair nunca hubo de América Latina. O sea, yo soy el primer chair de Latinoamérica en estar al frente del GAC, ¿verdad? De ahí la importancia, de que te Bueno, veamos hoy, porque yo, es primera vez. yo no lo veo como algo muy importante, pero bueno, aprecio el comentario. Pero sí hubo varios, yo recuerdo a Olga Cavalli, pero no, creo que hubo 2 o 3 más vice chairs, no recuerdo en este momento de memoria, porque yo tuve básicamente 2 periodos dentro del GAC, uno fue del 2012, 2013 más o menos hasta el 2017, que yo, bueno, básicamente me retiré del gobierno en esa época, hubo un cambio de gobierno en mi país, bueno, yo me fui a vivir a Texas, entonces, bueno, no tuve más nada que ver, no supe absolutamente qué pasó, digamos, durante todo ese periodo, y tengo entendido que en ese periodo también hubo vice chairs que eran de América Latina. Yo volví entonces y retomé, digamos, la posición como representante del GAC en la reunión de La Haya en junio del 2022, y en la siguiente reunión, que fue la de Kuala Lumpur, me eligieron como chair. Y bueno, y acá estoy a vuestras órdenes. Así es más o menos una historia larga, hecha corta. Sí. Pero bueno, si les parece, yo sigo adelante, ¿o hay alguna consulta? Otra pregunta. Sí, adelante, adelante. Entiendo que los que representan cada país son nombrados por su gobierno. Correcto. Y el GAC de alguna manera valida el que pueda participar. Correcto, correcto. Es una nota oficial. De hecho, hay un template, digamos. En realidad, no importa, puede ser en una servilleta del restaurante, pero mientras tenga la firma del ministro, en algunos casos es el ministerio, en otros casos es el regulador, por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o el Ministerio de TICS o el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, no hay una regla escrita en piedra que diga que tiene que ser la Cancillería o que tiene que ser el Ministerio de Tecnología o que tiene que ser el regulador. No, eso varía bastante. Lo que sí se necesita es una nota oficial de sea el regulador, sea la Cancillería o sea el ministerio que sea, que hace el appointment, o sea, que hace el nombramiento de la persona. Eso se recibe en el secretariado del GAC. Y de hecho, bueno, eso es parte de los documentos que están a pública disposición en la página del GAC, ¿verdad? No sé si contesté bien tu pregunta, querido Alfredo. Sí. Adelante, adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es el instrumento por excelencia del GAC donde se refleja todo esto que estoy diciendo? Es en el communiqué. Entonces, al final de cada reunión del GAC, ¿verdad? Típicamente, dependiendo si es una reunión de 3, 4 o 5 días, bueno, eso depende de que si es una anual general o si es de policy, etcétera. Todo eso queda reflejado por un lado en el communiqué y por otro lado en el sitio web se publica toda la correspondencia, todas las notas recibidas tanto internamente como externamente dentro de la ICANN, ¿verdad? Por ejemplo, el AILAC envía una nota a mí, ¿verdad? Esa nota va a quedar dentro de la correspondencia que va a estar a su vez publicada en el sitio web del GAC y eventualmente podría o no ser tratado como uno de los ítems a considerarse dentro de la reunión correspondiente de la ICANN, ¿verdad? Entonces, bueno, eso y las reuniones con los otros comités, asesores, con el GNSO, con el CCNSO, con el AILAC, con el board mismo, tienen lugar durante estas reuniones. Por ejemplo, Kuala Lumpur, por ejemplo, Cancún, por ejemplo, La Haya el año pasado, etcétera, etcétera, o la que va a venir ahora en Washington. Obviamente se toma nota de todo, de hecho son grabadas y se hace una transcripción y de hecho hay traducción simultánea para los 4 idiomas oficiales, los 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas más portugués. O sea, inglés, francés, portugués, español, obviamente, árabe, ruso y chino. El comuniqué obviamente es en inglés, o sea, el idioma de trabajo, la lengua franca, digamos, es obviamente el inglés, pero eventualmente no habría problema para que alguno de los vice chairs, o sea quien sea que está participando o que tiene una consulta al GAC, se dirige al GAC chair en su idioma materno, siempre y cuando su idioma materno sea uno de esos 6 idiomas
para el cual tenemos traducción simultánea, ¿verdad? O sea, se podría perfectamente hacer una consulta o una nota o un correo o lo que sea en francés, en español, en árabe, en chino, en ruso o en portugués. Pido disculpas si me estoy olvidando de algún idioma, pero creo que son esos 6, de hecho, los de Naciones Unidas más portugués. Y eso queda reflejado entonces finalmente en el communiqué, donde el propio communiqué tiene varias secciones, donde, por ejemplo, cuestiones internas del GAC, entonces se tratan cuestiones internas del GAC. ¿Qué sería una cuestión interna del GAC? La elección de Vice Chair, por ejemplo. Entonces, bueno, renunció el representante de Corea del Sur, entonces se tiene que llevar a cabo una nueva elección, etcétera, etcétera. Otra sección vendría a ser reuniones con otros comités asesores dentro de la propia ICANN. A eso me refería con lo del GNSO, con el ALAC, con el CCNSO, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se hablan de los tópicos, qué es lo que se trató, si se llegó o no a alguna conclusión o a alguna cuestión especial. Y luego está la parte del GAC Advice, específicamente al board. Entonces, donde donde el GAC dice, el GAC entonces hace las siguientes recomendaciones al board, punto 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, 2, 2.1, 2.2, 2.3, según cual sea el caso, ¿verdad? Normalmente no es muy, en raras ocasiones eso digamos, es mucho más largo de lo que le estoy diciendo, pero normalmente es bastante conciso. Y otra cuestión interesante es que para cada advice que se da, para cada recomendación al board, normalmente queremos también enviar un rational, un razonamiento de por qué se adoptó esa recomendación, ¿verdad? No es mandatorio, no es una cuestión obligatoria, pero digamos con la mejor buena voluntad de hacerse entender mejor, entonces, ok, esta es la recomendación y esta es la racionalidad, ¿cómo es que se dice? Esta es la lógica detrás de esta recomendación por tal y tal motivo. Y todo es discutible finalmente, ¿verdad? Si el board no lo va a adoptar, tiene que dar muy buenas razones y hay unos mecanismos también intermedios. Que yo sepa, nunca el board, creo que hubo una sola vez que hubo que llegar a esta cuestión intermedia donde hay que llegar a una solución de mutuo acuerdo, una especie de... eso tiene un nombre. Yo no soy abogado, les pido disculpas. Yo soy un pobre analista de datos. Yo vengo de la industria de la ingeniería de software. O sea, las cuestiones jurídicas para mí, digamos, no son mi especialidad y lo pido disculpas desde ya, ¿verdad? Pero hay un mecanismo de solución de cualquier tipo de controversia que está, de hecho, incluido en los bylaws y en los procedimientos internos del GAC. Una pregunta, Nico. Sí, por favor, adelante. ¿Cómo impacta todas esas discusiones que ustedes tienen, entonces ese asesoramiento de ustedes a la ICANN, al board, cómo impactan en los gobiernos, en los ciudadanos? Creo que eso todo tiene que ver con los nombres de dominio, ¿cierto? Entonces, Correcto. ¿Cómo impactan? ¿En qué me afecta a mí? Bueno, en este caso Amazon, por ejemplo, Patagonia, tuvieron como cierto impacto, pero a la larga vemos que no hubo, no se acabó el mundo. Porque exacto, exacto. Porque bueno, ahí hay que hablar de otras cuestiones que son la verdadera implicancia de cada país dentro del ecosistema de la industria de nombres de dominio, ¿verdad? Y ahí entramos en una cuestión empresarial más que nada, ¿verdad? La cantidad de dominios, hay un estudio muy interesante sobre la cantidad de dominios, principalmente en América Latina, que bueno, voy a hacer solamente referencia porque es un estudio muy exhaustivo, digamos, y muy detallado y les recomiendo que lo lean. Pero por dar un ejemplo, Uruguay tiene cerca de 70, 80 mil dominios, Brasil está mucho más desarrollado, tiene cerca de 800, creo que en este momento anda por el 1.000.000 de dominios, Argentina también bastante más. Entonces hay una gran diferencia entre cada país latinoamericano y su impacto real. Ya estoy hablando como industria, a nivel comercial, a nivel empresarial, cómo eso... Entonces, ¿cómo impactaría? Es una muy buena pregunta porque depende del número de... Hay 3 palabras mágicas para entender bien el ecosistema también. Uno es registry y las 3 vienen del inglés, pero y bueno, y es así, ¿verdad? O sea, no las inventé yo, pero es registry, registrar y registrant.
no sé si querés que aclare más o menos, o si vos lo querés aclarar, Lilian, qué es el registry, qué es el registrar y qué es el registrant. Voy a hacerla fácil. El registrant es el que hace, es el usuario final, digamos, ¿verdad? El que está haciendo exacto, ahí lo puso, ahí registries, En registrar, español, registrant. Alfredo, exacto. ¿Que cuántos dominios tiene Puerto Rico? Creo que el estudio se hizo fue en América del Sur. Yo creo que ese estudio- Correcto. Quizá haya alguna referencia a Puerto Rico, no lo sé, pero bueno, es información también disponible públicamente. No es que yo me inventé la rueda ni la pólvora y está ahí disponible, ¿verdad? Más todavía con estos crawlers, ¿cómo se llama? Estos chat GPT-4 y todas estas cuestiones muy rápido, digamos, especialmente para cuestiones escritas, se convirtió en un Google de facto esta cuestión, así que es bastante fácil Sí, conseguir entonces sí es bueno hay que que, filtrarla, ¿verdad? Hay que claro, es bueno filtrarla. que sí les comentes a ellos qué es el registrar, qué es el registrar y qué es el registrant, para que tengan claro el concepto y podemos avanzar. El registry es básicamente quien firma el contrato, el RA o Registry Agreement con el registrar. Correcto. El registrar es el que firma los contratos con los registrantes, si es que le puedo decir yo registrante, ¿verdad? Que sería la persona que va y registra la empresa o la persona jurídica o física que va y hace el registro. Entonces, son esos tres niveles. El registry es el que firma directamente con la ICANN, el RA, ¿verdad? Ahora, Lilian, me olvidé por qué estábamos hablando de este punto. Okay. ¿Por qué estábamos mencionando los Estamos tres? hablando del estudio que se Sí, hizo el de estudio. Muy buen estudio y lo recomiendo. Está disponible, creo que incluso, si no ponemos el link ahora al Sí, final por acá de favor. esta sesión, ponemos el link. De hecho, había ya un estudio muy bueno de Andrea, el italiano, me olvidé el nombre, el apellido, que sigue trabajando para la ICANN. No lo recuerdo. Bueno, no recuerdo el nombre, pero es Andrea. Algo. Es que estuve con él incluso ahora en Cancún. Él estaba ahí en Cancún, el de pelo largo. Lo veo pero bueno, no importa. Él hizo un estudio muy bueno también pero es más, obviamente, más general y puede que en este momento esté un poquito desfasado porque ya tengo entendido del 2016, aproximadamente 2017. Bueno, más o menos esa es no hay mucho que agregar, ¿verdad? O sea, como dije anteriormente, todo queda reflejado en el communiqué. El communiqué está dividido en varias secciones y ahí se puede ver, leyendo el communiqué, más o menos uno puede entender la dinámica interna de cómo funciona el GAC. No sé, salvo que haya alguna otra pregunta un poco más específica. Obviamente los records, por ejemplo, el calendario de reuniones, las reuniones pasadas, los comuniqués de todas las reuniones pasadas, todo está disponible también en la página web, incluso los minutes, o sea, qué es lo que realmente se dijo, porque como les expliqué, todas las reuniones son grabadas y hay transcripción. Las transcripciones y la grabación sí realmente está solamente en inglés. Las traducciones sí están en los idiomas oficiales, pero está absolutamente todo disponible en la web, incluyendo el GAC Advice de las reuniones anteriores. Ya hablé del leadership, o sea, leadership que es, digamos, el liderazgo del GAC, que es un chair, que es este humilde servidor, y 5 vice chairs, que en lo posible se trata de respetar la diversidad geográfica. Entonces hay, por ejemplo, en este momento, un vice chair que es de China, o sea, Asia o Asia-Pacífico. Hay otra vice chair que es del Líbano, que se llama Zein Abu Harb. El representante de China se llama Wang Lang. Hay otro de Europa, realmente hay dos de Europa. Uno es Nigel Hickson, que es del Reino Unido, y otro que se llama Ola Bergström, de Suecia. Entonces se dan estos casos, porque si vamos a ponernos detallistas, realmente Líbano también pertenece a Asia. Líbano técnicamente es Asia Menor. Entonces tenemos dos representantes de Asia, uno de China, que es Wang Lang, la otra que es del Líbano, que es Zein Abu Harb, y de hecho hay dos de Europa, como les dije, Ola Bergström de Suecia y Nigel Hickson y hay otro de África que es de Burundi, que se llama Francis Kubahiro.
o Chubahiro, creo que es la pronunciación. Siempre tengo problemas con la pronunciación de su apellido, pero creo que se escribe Kubahiro, pero se pronuncia Chubahiro. Y esos son los 5 líderes, básicamente, que como les dije, se eligen los vice chairs cada un año, el GAC chair cada 2 años, elegible por otro periodo. O sea, yo como máximo van a tener que soportarme 4 años y a los vice chairs normalmente por 1 año. Ya me refería a la membresía. ¿Cuál es el requisito para hacer? Por ejemplo, hay 181 miembros y según mi muy corto entender, hay 192 países en el mundo. Entonces, para esos 11 países faltantes, si alguno tuviera interés en ser parte del GAC, entonces hay un procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, puede ser, como ya dije anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnología o el regulador de telecomunicaciones envía una nota oficial al GAC Chair, en este caso sería a mí directamente. Obviamente hay un procedimiento interno, hay una serie de validaciones y no hay mucha burocracia, se lo acepta siempre y cuando obviamente pase una serie de validaciones que obviamente tienen que existir, o sea, hay una serie de cosas, tiene que estar reconocido por el GAC, tiene que ser un país o territorio que esté reconocido por el GAC. Y no es que el GAC lo reconoce quién es un país y quién no. Esa es una cosa que quiero dejar bien en claro, ¿verdad? El GAC se maneja en base al listado de Naciones Unidas y de la ISO, de la ISO. Entonces, no es el GAC, no soy yo, ni es nadie del GAC el que decide si tal o cual país tiene que llamarse como se llama. Bueno, esa es una discusión totalmente aparte y me alegro de que esté lejos, digamos, de nuestras cuestiones, porque nosotros nos dedicamos a la industria DNS y a las implicancias en cuanto a políticas de Estado o a políticas gubernamentales que afecten la industria de nombres de dominio. Quiero parar acá un segundo porque si no, si hay preguntas o si hay alguna cosa. Aquí, bueno, estaban comentando de que les causa extrañeza de ver tantos dominios en Brasil, por ejemplo. Entonces yo le decía también que es el tamaño del país y el tamaño de pronto de las industrias, de los habitantes. O sea, no es lo mismo tener tantos dominios en Brasil que en Uruguay, que es más pequeñito. Entonces, sí y no. Ajá, exacto. Sí y no. Tenés razón desde un punto de vista, digamos, del tamaño continental de Brasil y obviamente tiene 220 millones de habitantes. Obviamente es. Pero no siempre es así porque hay otros, por ejemplo, el punto CO, que es tu país, que es Colombia, tiene mucho, o sea, proporcionalmente con respecto a su población, no tendría que ser así. Eso es un caso de éxito en cuanto al manejo a nivel empresarial y a nivel comercial del CCTLD, ¿verdad? Que como dije anteriormente, varía de país en país. En algunos casos lo maneja una universidad, en otros casos lo maneja el regulador, en otros casos lo maneja el ministerio. En el caso de Colombia, de hecho, es un caso de éxito, ¿verdad? Porque le fue muy bien con el punto CO. A mí me gustaría que hubiera varios países que tuvieran, pero hay otros casos también donde el país es pequeño y proporcionalmente tiene muchísimos más dominios de los que tendría que tener, para no mencionar a los genéricos, ¿verdad? A los GTLDs. La otra es de que revisando el GAC, no solo hay países, también hay organizaciones. Por ejemplo, creo que está hay algo de la policía, está el Vaticano, exacto, está como exacto. la policía de Europa. Entonces, ¿cómo es el papel de todos esos organismos que no son países? Y los IOs, es interesante la pregunta, porque ellos, por ejemplo, no votan, ellos no tienen derecho a voto, ellos son observadores, pero sin derecho a voto. Y hay muchas, está la Unión Caribeña de Telecomunicaciones, son 38 en total y tienen también un estatus especial, ellos son observadores y básicamente no tienen derecho a voto. Los que votan son básicamente los países. Voto en cuanto a las elecciones, en cuanto a los manejos internos del GAC, porque realmente el GAC, repito, no se maneja como la ITU en base a voto, un país, un voto. No es así que trabaja el GAC. El GAC trabaja en base a consenso y el consenso definido dentro de lo que se entiende, en base a la definición de las Naciones Unidas de lo que es consenso, ¿cierto? En ausencia de ¿cómo es que se dice? De un voto en contra,
significativo, ¿verdad? O de varios votos en contra. Que no son votos, nuevamente, porque me corrijo, ¿verdad? Porque tengo la tendencia a decir votos, pero no. El GAC Advice no está basado en votos, está basado en consenso. Ujú. Exacto, ahí vi también, porque aquí hay unos compañeros de Costa Rica y vi que Costa Rica no tenía representantes, no aparecen en la lista. Sí. No ese es un punto interesante y me da pie a hacer un comentario. El threshold, el límite, digamos, para tener quórum del GAC es, en este momento está en 58, creo, que es aproximadamente el 30%, 32%, no recuerdo de memoria, pero es 30 o 32% de los miembros. Eso significa que aproximadamente 60, creo que son 58, 59, con eso uno, digamos, ya básicamente tiene quórum el GAC y es legalmente válido. Repito, yo no soy abogado ni le estoy explicando lo que me dijeron los abogados, que obviamente lo tengo que manejar como una cuestión de procedimientos, ¿verdad? Y sí, tampoco es obligatorio que todos los representantes del GAC vayan a todas las reuniones, no es el caso. Sería ideal porque haría la vida de todos mucho más fácil y la comprensión de varios asuntos mucho más fácil, digamos, especialmente en cuanto a las cuestiones que estamos debatiendo en América Latina, ¿verdad? Pero no es una obligación, ni hay ningún tipo de sanción, ni hay problema si es que un representante de Costa Rica o de Brasil o de Paraguay va a una de las 3 reuniones del GAC del año, ¿cierto? Lo ideal es que, bueno, que interseccionalmente vaya siguiendo cuáles son las novedades. Y sería ideal, sí, que vayan a las 3, pero no siempre es el caso por cuestiones de sobrecarga de trabajo o porque ese gobierno tiene otras prioridades en ese momento o porque había elecciones en el país, cambió el gobierno, cambió el ministro, entonces obviamente también cambian al representante GAC, ¿cierto? Por ejemplo, Paraguay tiene elecciones generales, va a cambiar de presidente el mes que viene, en abril. Entonces, eso ya no me afecta a mí porque yo ya no soy el representante GAC de Paraguay. Como dije anteriormente, yo represento a los 181 países y 38 organizaciones intergubernamentales, pero sí afectaría al nuevo representante del GAC. Entonces, bueno, de hecho hay mucha rotación, especialmente en las 3 últimas reuniones del GAC, en La Haya y en Kuala Lumpur, hubo cerca del entre el 68 y 70% de rotación o sea, hubo como una especie de renovación generacional en el GAC, donde cerca del 70% de los representantes son gente joven, ¿verdad? No sé si necesariamente joven de edad, pero digo, en cuanto a experiencia, en cuanto a participación en el GAC, ¿cierto? No, porque tampoco hay límite de edad, o sea, uno puede tener 97 años y perfectamente representar a su país. Esa es otra cuestión que me olvidé de comentar, pero bueno, creo que es de perogrullo, como dicen los españoles, una perogrullada cuando algo es demasiado evidente. No hay ninguna restricción de edad ni obviamente, ningún tipo de restricción de nada, salvo la representación oficial del organismo X que ese país haya decidido que lo va a representar dentro del GAC. Y paro acá un segundo y veo si hay alguna consulta o alguna cuestión. Sí, Nico, te habla Alfredo, te pregunto, en términos de ese turnover, como decimos, ¿verdad? Ese cambio de los representantes de país, ¿qué impacto tiene eso sobre los trabajos que realiza el grupo? Una pregunta muy interesante realmente, y en base a eso se organizó el Capacity Building Weekend, el fin de semana de capacitación para los nuevos, que no quiere decir que los nuevos representantes, y lejos está de mi intención referirme a que no tienen expertise o a que, no, sino que se les da como una especie de welcome package, un paquete de bienvenida, si vale la expresión, y se les pone más o menos al día en cuanto a cuáles son los últimos tópicos que están siendo tratados, cuáles son los tópicos de importancia, en base obviamente también a
a una cuestión que se decide en común. No es que lo decido yo y yo soy el dictador que dice que estos son los tópicos importantes para los nuevos gobiernos que están viniendo y que se los tienen que aprender porque yo quiero. No es así. Como dije anteriormente, esto es por consenso y bueno, en base al consenso de los 181 países, entonces, ok, son estos son los 5 tópicos que vamos a estar tratando en Cancún. Y ese es el ejemplo más cercano que les puedo dar. Para la reunión de Cancún se hizo un día entero. Para la reunión de Kuala Lumpur, dicho sea de paso, fue 2 días. Fueron 2 sesiones, pero no recuerdo si eran 2 días. Creo que fueron 2 días, pero lo que sí que fueron 2 sesiones bien largas, así con cuestiones bien específicas. Y para la reunión de Cancún fue un día entero, donde también se traen varios expertos de varios comités asesores dentro de la ICANN y de varios comités técnicos también, incluso personal mismo de la ICANN, donde se les pone al día en cuestiones así, en cuestiones claves, ¿verdad? Quizá no cuestiones claves en base al pasado inmediato, pero sí, por ejemplo, para lo que está por venir. Por ejemplo, la siguiente ronda de GTLDs es algo que se está viniendo, entonces se puso un poco de énfasis en cuanto a qué es lo que se está viniendo, que de hecho fue el board que publicó al término de la reunión en Cancún, bueno, todo lo que publicó respecto a los subsequent procedures, ¿verdad? O sea, cuáles van a ser los siguientes procedimientos para la aceptación o no de la siguiente ronda de GTLDs. Perdón que me extienda un poco, Alfredo, en la respuesta, pero No. quiero tener más o menos cubierta la. Sí, Entonces, lo que quería ya en los minutos finales de la charla es que le comentaras a los alumnos cuál es el tópico importante que esté en la agenda de primero del GATT en estos momentos. hay varios realmente. Yo diría que para la siguiente ronda de GTLDs es lo que se llama genéricamente DNS abuse o abuso del DNS, porque nosotros tratamos directamente con lo que es la industria DNS, entonces hay muchos otros tópicos, no le voy a aburrir con los otros tópicos, pero digo, IGO Protection, por ejemplo, eso no quiere decir que sea más o menos importante, pero el hot topic en este momento es DNS abuse, que está nuevamente subdividido en otros 5 tópicos, que es phishing, spam, botnets, etcétera, etcétera, donde spam es el vehículo de transmisión o la forma de transmitir los otros 4 virus más arriba mencionados. No voy a explicar lo que es phishing, porque phishing con P-H-I, o sea, phishing, suplantación de identidad y una serie de cuestiones, y los botnets, qué hacen los botnets y cómo se capturan los botnets, porque eso tendría que ser una charla técnica que duraría 30 minutos, que no habría problema tampoco, pero creo que en el tiempo que nos queda. Entonces, bueno, haciendo así una historia larga, corta, es DNS abuse. Obviamente también está IGO Protections y bueno, y las subsequent rounds, o sea, las rondas siguientes de GTLDs y 3 o 4 temas más, pero hay una tendencia a enfocarse en lo que es DNS abuse para tratar de mitigar eso. Hay países como Japón y como varios otros países que públicamente están refiriéndose a eso como un gravísimo problema, y varios países europeos también, trae acarreado otras cosas muy graves como pornografía infantil, como varias otras cosas muy desagradables que tampoco hay tiempo de mencionarlas ahora, ¿verdad? Pero entonces genéricamente yo diría que es DNS abuse. Sí, vale la pena mencionarles también, compañeros, que en la medida que vayamos progresando por los diferentes módulos y las próximas semanas, ustedes van a ver que mucho de lo que está mencionando Nico lo vamos a estar tocando específicamente. Por ejemplo, lo del abuso de nombre de dominio. Tenemos un invitado que va a conversarnos sobre eso y el efecto que tiene sobre nosotros como usuarios finales y sobre los gobiernos que están tratando de establecer políticas a nivel de país para regularlo, que para bien o para mal, en algunos casos el efecto es más negativo que positivo, pero nada, eso es para otro taller. Sí, y también les comentaba a los alumnos porque mencionaron algo del .com. Entonces yo les decía que el .com es un caso muy especial y que lo vamos a tener en el un módulo más adelante. O sea, mira que de lo que tú estás hablando se están desprendiendo muchas cosas que ellos van a ver. Entonces, con el .com más adelante, ellos van a ver cómo funciona ese .com, porque va a venir alguien de Verisyn, que es el que administra el .com, y les va a hablar sobre eso. Entonces, ahí lo que tú comentabas de los DNS abuse, aquí en Colombia el gobierno ha sido atacado
muchísimo. Entonces creo que ahí es donde ustedes se están enfocando, ¿cierto? En mitigar todos esos ataques a través No de los... no solo en Colombia, o sea, lamento decir que fue atacado, y dicho sea paso entre paréntesis, el representante del GAC de Colombia es un tipo espectacular, o sea, me alegro que Colombia tenga, en general, o sea, no quiero hacer una sola, obviamente de Brasil y de varios otros países también, ¿verdad? Pero Colombia había estado ausente en las últimas 2 o 3 reuniones, entonces me alegro mucho de que esté de vuelta en el GAC y que haya puesto un excelente representante, ¿verdad? Que es Thiago Daltou. Pero volviendo a tu comentario, sí, ese es el caso en varios países y en los gobiernos, obviamente el gobierno fue elegido por su pueblo y tiene el pueblo todo el derecho del mundo de criticarlo y de hacerle saber cuáles son sus inquietudes, cómo funciona cualquier democracia, ¿cierto? Cualquier sistema, finalmente sea o no democrático, pero cómo funciona en el mundo, ¿verdad? Y ese es un grave problema que incluso también las agencias gubernamentales de enforzamiento de la ley, sea como se llame, ¿verdad? La más famosa, o por lo menos en películas, es el FBI, pero la policía, Interpol, o sea, hay una serie que también los gobiernos tienen que encontrar un balance entre lo que es la implementación de la ley, ¿cierto? Para estos casos espantosos que yo les estoy dando de tráfico de personas, de pornografía infantil y de una serie de cosas espantosas que lamentablemente ocurren en el día a día, y la privacidad de la gente, ¿verdad? El derecho a la privacidad de la gente, la ley, que ustedes ya estarán al tanto obviamente, de cómo es la cuestión de la Ley de Protección de Datos Personales Europea, cómo impacta eso dentro de las políticas internas. No, hay para rato de hablar, no me quiero extender mucho porque sé que el tiempo es... Pero por mi lado, y para hacer un wrap-up, creo que más o menos les hablé del rol del GAC en general, y en alguna otra oportunidad hablaremos más específicamente, si les parece a ustedes, cuáles son los principios operativos del GAC, cómo está conformado el liderazgo del GAC, cada cuánto se elige, cuánto duran los términos, etcétera, etcétera, cómo es la membresía del GAC, y muy superficialmente tratamos, digamos, los procedimientos operativos internos y cómo se refleja todo esto que estuvimos hablando, que finalmente está en el communiqué. O sea, si ustedes quieren una síntesis de todo lo que hablamos durante los últimos 50 minutos, todo eso se refleja en el communiqué. Es como que le estoy dando la solución de la ecuación cuadrática antes de comenzar el ejercicio. Está acá la solución y ustedes pueden ver esto ahí. Obviamente que hay cosas en el medio, están las charlas en el pasillo, que es donde realmente ocurre la vida, así le digo yo, ¿verdad? En el café del pasillo y en el break, ahí es donde realmente... Se hacen más interacciones. Sí, porque somos humanos y estamos acostumbrados a ser seres sociales, entonces sí, por eso yo soy muy partidario de tener las reuniones presenciales, y bueno, lo que se pueda avanzar online y lo que se pueda avanzar por Zoom, etcétera, está todo perfecto, pero nunca va a haber yo soy old fashioned, ¿verdad? Chapado a la antigua, como se dice en español, y yo soy de chocar las manos, tomar un café y mirar a la gente a los ojos. Vos me conocés, Lilian, así que no hace falta que te lo explique. Creo que esa es la mejor forma de llevar las cosas para adelante. Entonces, sí. No sé si me salteé alguna cosa. Yo todavía creo que tenemos unos 5 o 10 minutos. No, sí, yo estoy a las órdenes. 3 minutos tenemos. Ya tenemos 3 minutos. Lo que te iba a preguntar, lo que te iba a comentar, Nico, a recordarte, si puedes conseguir ese estudio, tú debes tenerlo ahí en tu computadora, el estudio de que nos Andrea Becali se llama, perdón. Se llama Andrea Becali. Andrea Becali, sí, ya me acuerdo también de él. Un tipo espectacular, estuve ahora con él ahí, él hizo un estudio, entonces googleen, eso creo que está incluso en la página del GAC, perdón, de ICANN, y esa es otra cosa que quiero mencionar también, porque vamos a tratar de mejorar, y ya hubo un pedido que fue incluso de AILAC, de hacer un poco más user-friendly el sitio, o sea, que buscar documentos sea más fácil, que tenga un autor, una fecha y un número de referenciamiento para hacer la vida más fácil de todos, incluyendo a los alumnos. Porque aquí los alumnos me están pidiendo el estudio, entonces tengo que darle ese link, hay que buscarlo. Se llama Andrea Becali, muy bueno, y tiene varias cosas. Andrea Becali, de hecho, ahora es staff, es parte del staff de ICANN. Becali con 2 C por las dudas y creo que 2 L. Pero vos lo conocés, Andrea Becali, el de pelo largo, estuvo ahora ahí en Cancún, incluso estuvimos hablando.
École, Andrea Becali, exacto. Sí, y ahí tienen un Entonces, enlace de sus datos biográficos, y si hacen, como dice Nico, una búsqueda con Google, lo van a encontrar. Sí, sí, ahí vamos, Alfredo y yo vamos a hacer la búsqueda y que si conseguimos, lo conseguimos, se lo vamos a enviar porque es bueno que ellos lo tengan para complementar el correcto. mensaje. Bueno, ya nos quedan 2 minuticos, Nico, para que hagas un cierre. Bueno, creo que cubrimos todos como les dije, todas las aristas que afectan al GAC o que en el cual el GAC afecta al board y por ende a toda la ICANN. Más adelante quizá hagamos alguna cosa un poco más específica, pero con estas cuestiones, que nuevamente, repito, todo se refleja en el communiqué. Por otro lado, si alguno de ustedes va a estar en Washington, en la reunión de Washington, yo con mucho gusto voy a estar, digamos, a disposición, siempre y cuando el tiempo me lo permita. Y les pido disculpas de antemano. Lilian me conoce, no es que me haga lo importante, ni mucho menos, no, lejos de mi intención, pero lamentablemente ahora el único problema que yo tengo es de tiempo. Es Si que, yo tengo tiempo... es que es tan complicado el tiempo, Nico, que lo conocí en un carro yendo de La Haya a Ámsterdam y tuvimos toda la reunión, una semana en el mismo sitio, nos veíamos de lejos y por fin nos pudimos conocer todos. Estaba la de Contelca, estaban otras personas en un carro yendo de La Haya al aeropuerto de Ámsterdam. Correcto. Correcto, entonces, en la medida de lo posible, mi único impedimento sería el tiempo y les pido disculpas de antemano, ¿verdad? Pero bueno, es toda una cuestión de que no solamente tengo que estar con las cuestiones del GAC per se, que ya es bastante complicado, sino que también, me olvidé de mencionar eso, yo soy miembro, o sea, el GAC Chair es un miembro del board. Yo soy miembro del board, pero no me paga el board, no me paga la ICANN, obviamente, y no tengo voto. Yo soy el GAC liaison, como se dice en francés. Bueno, en inglés también se dice así, el GAC liaison, el enlace con el board. No voto y, dicho sea de paso, tampoco me paga el board. Entonces, esa fue la última parte importante que me olvidé de mencionar. No sé si queda alguna otra cosa, pero bueno, yo estoy a las órdenes siempre y cuando me avises con relativamente tiempo y que ese tiempo no me sea violenta y intempestivamente robada por algún ministro. Yo con mucho gusto voy a estar acá a las órdenes. Adelante, Alfredo. Sí, no, yo quería darte las gracias, Nico, y precisamente a Nico lo conocí estando en una reunión allá en Cancún del GAC, que me la acerqué porque sabía que su tiempo es precioso y valioso y tiene mucho compromiso, al igual que todos. Quiero también invitar a los que puedan ir a Washington, D.C. para la reunión, para que vean a los diferentes organismos en función, aunque también pueden acceder remotamente. Así que los invito a que, si no pueden asistir en persona, por lo menos se registren y participen de alguna de las sesiones para que vean la dinámica. Finalmente, también quiero invitarlos a que soliciten una beca si quieren conocer más sobre el funcionamiento de ICANN o de ICANN y de participar en persona. La próxima reunión, que todavía está abierta para los becados, es la de Hamburgo, en Alemania, que cierra el 31 de este mes a las 12 de la medianoche. Así es que llenen su solicitud si les interesa, es competitivo. No se rindan, no se rindan. Yo tuve que intentarlo, creo que fueron 3, 4 veces hasta que obtuve mi primera beca con el programa regular. O sea, no se rindan. Y le vamos a pasar la información cuando se abran las inscripciones para que se inscriban y todo. Y aquí ustedes están también abiertos a que puedan contactarse con sus respectivos representantes del GAC de sus respectivos países si quieren saber algo más. Cualquier pregunta que surjan, pueden hacérmela llegar, yo se la hago llegar a Nico, y él les podrá contestar si les queda alguna otra inquietud, sobre todo los que escuchan van a escuchar esta grabación posteriormente que no pudieron unirse. Son 48 alumnos, entonces a veces por el tiempo no se pueden unir todos. ¿Vale? Palabras finales, Lilian, y cerramos la sesión. Ok, bueno, entonces pues muchas gracias a todos. Espero que llenen la encuesta de satisfacción que está en el chat. Muchas gracias a nuestro speaker invitado, Nicolás Caballero. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche.
Un feliz resto de día y nos encontramos en una semana para hablar sobre infraestructura del DNS, especialmente el DNS Abuse. Gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, un honor. Bye. Que Gracias. pasen bien. Un abrazo a todos. Que estén bien. Igualmente, Nico, gracias. Para la grabación.